Yo creo que tome su asiento un momento. Con el cielo doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir su palabra. Es una bendición poder hacerlo. Es una bendición poder compartir, ¿cierto?, lo que Dios quiere hablar a su vida. Ser el instrumento que Dios va a usar en esta mañana para llegar a su vida. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 1. No lo busque porque no es la palabra que le voy a compartir. Pero es lo que Dios hoy día va a hacer, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, ¿cierto?, que Dios habla a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, saca a este pueblo que tú sacaste de Egipto y llévalo a la tierra que fluye leche y miel, que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor le habla un poco fuerte a Moisés. Estaba molesto con su pueblo que había sacado de Egipto. Su pueblo, mientras Moisés estaba ahí, ¿cierto?, esperando las tablas en la presencia de Dios, esperando las tablas de la ley, y demoraba en descender del monte Sinaí, el pueblo se empezó a desenfrenar. El pueblo le pidió a Aarón que le hicieran un Dios para poder servir. Aarón cedió ante aquella tentación. Le pidió los zarcillos de oro a las mujeres, hermano mío, y los fundió. Y de esa fundición de oro salió un becerro de oro a los cuales el pueblo de Israel estaba adorando en ese momento. Dios estaba molesto y le dice estas palabras a Moisés: saca a este pueblo y llévalo a la tierra, cierto, que yo le prometí a Abraham, Jacob y a Isaac, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero yo, le dice el Señor, no iré con vosotros, sino que enviaré un ángel para que les guíe. Ese ángel, cierto, va a destruir aquellos pueblos que están ahí en esa tierra. Ese ángel lo va a hacer. Pero Moisés, hermano mío, y esto es lo que me llama mucho la atención, y esto es lo que Dios hablaba a mi corazón, y es lo que Dios hoy día quiere hacer en su vida y en mi vida. Moisés sabía que Él le había llamado. Moisés, cuando escucha estas palabras, cuando Dios le dice: yo no iré con vosotros, sino que un ángel irá delante de ustedes, y el ángel entrará en esa tierra que yo les prometí, y el ángel, cierto, echará fuera al cananeo, al eteo, al fereceo. Moisés, cierto, le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. Yo quiero que usted pueda levantarse ahora y en un acto de fe pueda repetir esta palabra. Por favor, póngase de pie. Si tu presencia, repita fuerte, si tu presencia no ha de ir conmigo a mi hogar, no me saques de aquí en esta mañana. No me saques de aquí, Señor. Quiero que tu presencia vaya a mi hogar en esta mañana. Amén. Tome su asiento. Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que Él le había hablado en en aquella zarza que ardía y no se consumía. Moisés sabía que Él le había sacado de la esclavitud. Moisés sabía quién había abierto el mar y ellos habían cruzado en seco. Moisés sabía que Él les había dado alimento ahí en el desierto. Por eso Moisés, cierto, sabía que si su presencia no iba con ellos, iban a tener que luchar humanamente, hermano mío. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, los primeros años fueron tan difíciles? Para mí, en lo personal, quería agradar el corazón de Dios con mi fuerza, con mis capacidades. Quería cambiar con mi fuerza. Quería dejar los vicios con mi fuerza. Lo intenté. Dejar los vicios, aquello que me tenía esclavo. Dejar mi vida pasada. Y no pude, hermano mío, años luchando con esta carne para poder cambiar. Y Dios me dejó hasta que llegó un momento que hermano mío, no pude vencer esto.
Y pasé y me humillé delante de la presencia. Le dije: Señor, no puedo cambiar. Usted ha visto que lo he intentado, que he luchado, pero no he podido hacerlo, Señor. Pero en ese momento el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, cuando me humillé, como lo hizo Moisés, ¿sabe? El Espíritu de Dios me hizo libre. El Espíritu Santo de Dios, hermano mío, cayeron las cadenas, las ataduras, pero Él lo hizo. Por eso Moisés sabía, Moisés no quería salir del lugar en el cual estaban y guiar a ese pueblo. Hermano mío, si la presencia de Dios no estaba con él, él no quería que un ángel le guiara. Él no quería, aunque Dios le estaba diciendo que el ángel que iba a ir delante de ellos, ¿cierto?, iba a destruir a aquellos pueblos que estaban en Canaán. Moisés no quiso aquello. Moisés se metió en el tabernáculo, sacó el tabernáculo afuera del pueblo y se humilló delante de la presencia de Dios. Y ahí estuvo humillado con el Señor. Y ahí le dijo: Señor, si he hallado gracia delante de ti, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Que tu presencia vaya conmigo. No quiero, es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, no es pueblo mío. Es tu pueblo, Señor. Si ha de ir tu presencia con nosotros, sácanos de aquí, Señor. Pero si no ha de ir tu presencia con nosotros, no permitas que salgamos de aquí, Señor. Es el clamor que tiene que estar en nuestro corazón. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que anhelar la presencia de Dios. Tenemos que buscar su presencia. Sin su presencia no somos nada. Sin su presencia tú y yo no somos nada. Nada vamos a poder hacer. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que muchos discípulos encontraron a una persona que estaban predicando y sirviendo al Señor. Y que ellos le preguntaron: ¿fuiste bautizado en el Espíritu Santo de Dios? Y ellos decían: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y servían a Dios con sus fuerzas, con sus capacidades. Pero ¿saben lo que pasa cuando servimos a Dios con nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas humanas se van a acabar. Por eso que Dios dejó su Espíritu en medio nuestro. Es aquel que nos alienta, que nos fortalece, que nos da el poder para poder servirle. Y que cada mañana nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Si hoy día, hermano mío, si hoy día en su corazón clame y dígale: Señor, no quiero salir de este lugar en esta mañana. Si tu presencia no da a ir conmigo a mi hogar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Si la presencia de Dios se va contigo, tú vas a caminar con el Espíritu Santo de Dios. Tu vida y tu familia va a ser bendecida. Ahora quiero que se ponga de pie, por favor. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 13. Versículo 11. Dice así la palabra del Señor, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 11. Hoy día es el día de la familia. Hoy día es tu día. Si tú estás aquí con tu familia, hoy día te vas a ir con la bendición a tu casa. Si a lo mejor tu familia no te acompaña, tú al llegar a tu casa, tu familia va a ser bendecido. Dice: y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón. Y el arca de Dios estuvo junto a la familia de Obededón en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Tome su asiento. 3 meses. Y bendijo Dios la familia. ¿Sabe por qué buscaba Primera de Crónicas y me llamaba la atención? ¿Cierto? En Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, ¿cierto? Habla de que Dios bendijo su casa. Pero aquí en Primera de Crónicas, ¿cierto? Sabemos que al bendecir la casa es bendecida toda la familia. Pero aquí se remarcaba, ¿cierto? Que en el momento que el arca
llegó a la casa de Obededón. Su familia, hermano mío, fue bendecida. Siempre el propósito de Dios ha sido bendecir la familia, ha sido bendecir los matrimonios, ha sido, cierto, desde el principio cuando Dios creó a Adán y Eva, cierto, y los puso Dios en el huerto. El propósito, el proyecto de Dios fue bendecir la familia. Dios estaba ahí en el huerto. Dios tenía comunión con Adán y tenía comunión con Eva. Esa familia era una familia bendecida, una familia, cierto, que estaba completa, que estaba plena, porque la presencia de Dios estaba ahí, estaba en esa familia. Estaban completos, hermano mío, espiritualmente, porque Dios estaba ahí, porque la presencia del Señor estaba ahí. Pero el diablo sabe, el diablo no quiere ver una familia bendecida. El diablo no quiere ver un matrimonio bendecido. Podemos escuchar las noticias en este tiempo, los políticos sacando diferentes, cierto, leyes humanas para poder destruir la familia. Leyes, cierto, que no están de acuerdo a la palabra del Señor. El diablo, de una u otra manera, su propósito siempre ha sido destruir la familia. Tú y yo, un gran porcentaje, los criamos, nacimos, cierto, en familias que fueron quebrantadas por el diablo. Y tuvimos, cierto, una infancia, a lo mejor, jóvenes que a lo mejor el diablo quiso destruir, pero que Dios no se los permitió. Y si hoy día estamos aquí sirviendo a Dios, es porque Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Pero Dios en este tiempo está preocupado de los matrimonios, está preocupado de la familia, de los niños, porque Dios quiere que sea una familia sana, una familia plena, llena de la presencia de Dios, y Dios quiere estar ahí. Dios quiere ser, cierto, el centro de la familia, el centro del hogar. La familia de Obededón, cierto, fue bendecida. 3 meses estuvo el arca, cierto, ahí en la casa de Obededón. David tuvo temor por lo que había sucedido con Usa en el camino, como Usa había muerto, cierto, porque había tocado el arca de Dios. Cuando aquellos güeyes tropezaron y el arca se empezó a tambalear, y Usa quiso, cierto, tuvo una buena intención y puso su mano sobre el arca y murió en ese momento. David, al ver eso, al ver que Usa había muerto, tuvo temor de llevar el arca a su ciudad. Tuvo temor, hermano mío. Y pusieron el arca, cierto, en la casa de este hombre. Usted no tenga temor. No tenga de temor de llevar, cierto, la presencia de Dios a su casa. Porque Él le quiere bendecir. Él quiere bendecir su vida. Él quiere bendecir su hogar. No tenga miedo. David en un principio tuvo temor. Pero dice que después, cierto, empezó a escuchar lo que en ese hogar estaba pasando. Usted ha escuchado, yo recuerdo los primeros años cuando Dios, cierto, me llamó junto a mi esposa. Hermano mío, no sé, pero en ese año llegaban noticias, cierto, de que algún conocido, algún familiar que estaba en una cárcel, su vida había cambiado y su vida estaba bendecida de parte de Dios. Y llegaban esas noticias a nuestro oído. Nunca habíamos visto que una persona que a lo mejor había estado en una cárcel, Dios hiciera algo en su vida. Recordaba que hasta un tiempo, cierto, conversaba con mi hermano Daniel, nos pillamos, no sé si él se acuerda, y nos pillamos por ahí, yo le contaba lo que estaba sucediendo, no éramos cristianos, pero Daniel me decía que él creía, cierto, que las personas que yo le decía habían cambiado, porque él me decía que tenía un hermano que su vida había sido cambiada en Valdivia. Y él, cierto, tampoco no siendo cristiano, cierto, me hacía entender que sí, Dios podía hacer algo, que era real lo que estaba pasando en esas personas. Pero, hermano mío, escuchábamos aquello. Escuchábamos, cierto, que Dios estaba haciendo algo, que Dios cambiaba a una persona que salía de una cárcel y no solamente era bendecida aquella persona, sino que esa persona llevaba a Cristo a su hogar y todo su entorno era bendecido. Toda su familia era bendecida porque llevaban, cierto, la presencia de Dios a aquellos hogares. Pero ¿qué es lo que era el arca, hermano mío? Para saber lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la casa de Obededón, hermano mío, yo buscaba algunos versículos para poder explicarle, para que usted hoy día pueda entender qué es lo que era el arca y qué es lo que representaba el arca para el pueblo de Dios. Dice que el arca era uno de los elementos más sagrados para el pueblo de Israel en ese tiempo. Más sagrado. Dios le había dado la orden a Moisés
hermano mío, que construyera esta arca. Esta arca estaba hecha de oro, ¿cierto? Por fuera y por dentro, recubierta de oro. Dice que dentro de esta arca, hermano mío, estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y había un poco de maná, del maná, ¿cierto? Del alimento que Dios le había dado a su pueblo mientras estaba en el desierto. Esta arca estaba puesta, ¿cierto?, en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo del Señor era como un lugar, como hoy día estamos aquí, pero dividido en tres partes. Yo, mientras estudiaba esta palabra con mi esposa, podía hacer entender, hermano mío, y yo le decía, no es así, pero lo que yo le decía a mi esposa, es como si aquí, ¿cierto?, en este lugar, hacia acá, estaba el lugar santísimo. De aquí hacia allá, ¿cierto?, el lugar santo, y en la parte de atrás, ¿cierto?, el atrio donde se presentaban los sacrificios. En este lugar, ¿cierto?, donde estaba el arca de Dios, el arca que representaba la presencia del Señor, es donde Moisés, ¿cierto?, se metía a ese lugar y oraba y buscaba, y Dios le hablaba a Moisés. Solamente Moisés podía subirse a este lugar y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz. Dios le hablaba por medio de aquella arca. Y al lugar santísimo solamente se podía meter el sacerdote una vez al año. Nadie más podía ingresar a ese lugar, porque era un lugar santo. Y el pueblo sabía que era así, que Dios estaba ahí, que si ellos se metían a ese lugar, podían morir, hermano mío, porque solamente los sacerdotes y Moisés podían ingresar al lugar santísimo. El arca, cierto, fue llevada, era tan importante, hermano mío, para el pueblo de Israel, que el arca era llevada a las batallas. Aún dice la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, tenía que ingresar a Jericó, dice que el arca iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel. Imagínense la importancia que tenía el arca de Dios para el pueblo de Israel. Iba delante de ellos, la llevaban, ¿cierto?, los levitas, y cuando llegaron, ¿cierto?, antes de entrar a Jericó, el arca, ¿cierto?, llegó a ese lugar, hermano mío, el pueblo de Israel gritó y los muros cayeron. Imagínense lo que representaba el arca de Dios para el pueblo. También, ¿cierto?, fue llevada por el pueblo cuando cruzaron el Jordán. Dice que el arca iba delante del pueblo, estaba ahí el Jordán como el mar rojo y tenían que cruzar aquel Jordán. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes que llevaban el arca, cuando se secó el Jordán, cuando el Jordán se abrió, porque la presencia de Dios estaba ahí, ellos se ganaron en medio del Jordán con el arca, los sacerdotes, hasta que pasó todo el pueblo, hermano mío. Una vez que pasó todo el pueblo, ellos, cierto, le siguieron, pero el arca abrió el mar, el arca abrió aquel Jordán. Dios hizo un milagro. Cuando estaba el arca había milagros, habían sanidades, caían los muros, el mar se abría. Imagínense la importancia para este pueblo lo que era el arca de Dios. También fue llevada el arca a las batallas. Cuando Israel perdía las batallas, imagínense. Cuando Israel iba perdiendo la batalla con sus pueblos enemigos, mandaban a buscar el arca. Iban perdiendo la batalla, traían el arca, y cuando el arca llegaba a las batallas, Israel ganaba aquellas batallas, porque el arca estaba ahí, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Hermano mío, se cambiaban las cosas, Israel iba perdiendo, pero cuando llegaba el arca, Israel ganaba aquellas batallas. Imagínense lo que era el arca para este pueblo. El arca representaba la presencia de Dios. Y habían hombres que trasladaban aquella arca, no podían trasladarlos cualquiera. Habían levitas, familias que Dios había escogido. Y solamente esas familias podían llevar el arca, ¿cierto? La llevaban en sus hombros. Cuando el pueblo, cuando los guerreros que salían a la batalla, salían a servir a su Dios, a su rey, al ver esa arca en los hombros, esa arca traía, ¿cierto?, a sus corazones valentía y sabían que Dios estaba ahí y que Dios le iba a dar la victoria. Pero ¿cómo llegó el arca a casa de Obed-edom? Usted a lo mejor se hará esa pregunta. ¿Cómo llegó el arca a casa de Obed-edom? ¿De qué forma llegó el arca a la casa de Obed-edom? Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 1, capítulo 3, del 1 en adelante, y habla, cierto, que en los tiempos del sacerdote Elí,
cuando escaseaba la palabra del Señor, cuando no había visión con frecuencia, cuando los hijos de Elí, ¿cierto?, no hacían lo recto delante de los ojos del Señor, ya que el pecado había llegado tanto delante de la presencia de Dios, y que Dios había traído juicio por medio de los profetas a la casa de Elí. En ese tiempo los filisteos atacaron a Israel, le hicieron guerra. Dice la palabra del Señor, la Escritura, que cuando estaban en aquella guerra y cuando el pueblo de Israel iba perdiendo, estaban lejos de Dios, este pueblo se había apartado del Señor y estaban ahí en la guerra y los filisteos iban ganando la guerra. Los ancianos que estaban ahí junto en la guerra mandaron a buscar el arca. El arca la trajeron los hijos de Elí, estos hombres que andaban desordenadamente, que presentaban sacrificios, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, ahí en el templo donde servían al Señor. Trajeron el arca, pero en esta oportunidad, la primera vez que Israel pierde la batalla. Estos hombres, según algunos escritores, se habían acostumbrado tanto a que el arca de Dios, ¿cierto?, al estar en las batallas, Dios le daba la victoria, pero en esta oportunidad, estos vieron el arca como un amuleto, pensando que solamente con traer el arca iban a ganar, y no es así, porque Dios no quiere ser un amuleto de suerte para nadie, porque Dios es un Dios vivo, un Dios que cambia, porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros y Dios nos dejó su palabra. Y como pueblo de Dios, así como en ese tiempo, los sacerdotes, los hombres que Dios había escogido, se guiaban por medio de su palabra y la obedecían, hermano mío. Dios también quiere que tú y yo obedezcamos, ¿cierto?, a su palabra. Cuando tú y yo obedecemos su palabra, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Aún dice, ¿cierto?, en el libro de Efesios, que cuando tú y yo desobedecemos a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se entristece, hermano mío, porque tú y yo estamos fallando al Señor. Y cuando tú y yo pecamos delante del Señor, estamos pensando que el Espíritu de Dios es como un amuleto, y pensamos que Él está obligado a ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, aún en esa condición, y no es así. Dios es un Dios santo, hermano mío, y tú y yo somos escogidos por Dios, un pueblo santo. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Tú y yo fuimos llamados por Dios, pero tenemos que buscar la santidad. Tenemos que preparar nuestro corazón, porque en nuestro corazón mora el Espíritu de Dios, porque tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Porque tú y yo somos el tabernáculo de Dios, y dentro de nuestro corazón mora el Espíritu Santo de Dios, mora el arca de Dios. Y el arca de Dios, la presencia de Dios, no es cualquier cosa, es el Espíritu de Dios que Él está en nuestras vidas, que Él está en nuestro corazón. Este pueblo perdió la batalla en ese momento, y no solamente perdió la batalla, sino que el pueblo de Israel huyeron de ese lugar. Y dice que los hijos del sacerdote Elí murieron en esa batalla. El juicio, lo que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel a Elí, se cumplió en esa batalla. Vino el juicio sobre esta familia. Vino el juicio sobre Elí, sobre sus hijos. Murieron en esa batalla. Pero eso no fue lo más grave, sino que lo más grave fue que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. El arca de Dios, y se la llevaron a su país. En ese lugar, cuando Elí supo aquello, cuando llegaron mensajeros donde estaba el sacerdote Elí, quien ya era de edad avanzada y estaba en su asiento, al saber que sus hijos habían muerto en la batalla, y al saber que el pueblo filisteo se había llevado el arca de Dios, dice que se fue hacia atrás, se desnucó, y ese día murió el sacerdote Elí. Mire lo que sucedió ese día. Ese día el arca de Dios se traspasó, hermano mío, a la tierra de los filisteos. Dice que una de las esposas de los hijos de Elí, ese mismo día, dio a luz un hijo y le puso Icabor. ¿Y sabe lo que significaba Icabor? Traspasada fue la gloria de Dios.
Traspasada fue la gloria de Dios. Ese día el pueblo lloró, se lamentó por lo que había sucedido. Se lamentó, era importante el arca de Dios. Era importante, y hoy día el pueblo enemigo tenía el arca de Dios. Ya la presencia de Dios no estaba en ese pueblo. No estaba ahí, hermano mío. Tú y yo tenemos que cuidar la presencia de Dios en este lugar. Tenemos que cuidarla. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Siendo respetuosos con su presencia, obedeciendo la palabra del Señor. Como en el principio, cuando Dios nos llamó, temíamos a Dios con todo nuestro corazón y no hacíamos nada que pudiera ofender a Dios. Buscábamos la santidad, queríamos cambiar, estábamos aburridos de lo que éramos antes. Y buscábamos a Dios, sabíamos que Dios podía cambiar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con los años, con el tiempo? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Nos da lo mismo congregarnos o no congregarnos, nos da lo mismo leer la Biblia o no leer la Biblia. Y pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos, y no es así, hermano mío. No es así. Y pensamos que nosotros tenemos que mandar a Dios. Y le decimos, Dios hace esto otro. Y queremos que Dios corra a hacer lo que tú y yo le estamos pidiendo. Y no es así. Dios es un Dios santo. Un Dios santo. Y Dios no anda a nuestra pinta. Dios no anda a nuestra pinta. Nosotros somos los que tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que aquí está establecido. Traspasada fue la gloria de Dios. Y llegó el arca a tierra de los filisteos. Pero sabe, así como fue una bendición para el pueblo de Dios el arca del Señor, para el pueblo de los filisteos fue una tremenda tragedia. ¿Y sabe por qué? Porque el arca de Dios fue creada para el pueblo de Dios. Para el pueblo que Dios había escogido. Porque Dios quería estar ahí con ellos. Para eso fue creado. El arca no fue creada para estar en un pueblo enemigo. El arca no fue creada para estar con incircuncisos. Por aquellos que no temen al Señor. Para aquellos que son idólatras, que sirven a otros dioses. El arca no fue creada para ellos. Dice la palabra del Señor que llevaron el arca. La pusieron ahí en el templo donde tenían su dios Dagón. Y la dejaron ahí con su dios Dagón, un tremendo dios de bronce, no sé, hecho de manos que tenían ahí. Dice la palabra del Señor que al día siguiente, cuando despertaron, encontraron a su dios Dagón humillado delante del arca de Dios. Lo levantaron ese día. Y dice que al día siguiente nuevamente su dios Dagón estaba humillado delante del arca del Señor. Y ahora no solamente estaba humillado, sino que estaba sin cabeza y sin mano. Los filisteos temieron al Señor al ver esta situación, al ver que el Dios de Israel había hecho esto con sus dioses. Y llevaron el arca, ¿cierto? Se juntaron los filisteos, los príncipes, dice la palabra de Dios. Porque ellos se juntaron y tomaron la decisión de llevar el arca a diferentes ciudades. Pero en cada ciudad donde llegaba el arca de Dios había tragedia. Dice que Dios envió tumores a los filisteos. Que hubo una gran mortandad ahí en tierra de los filisteos. Y que Dios los afligió. Dios los afligió. Volvieron a reunirse los príncipes de los filisteos. Y tomaron la decisión de enviar nuevamente el arca de Dios a Israel. Pusieron, cierto, un carro con vacas que guiara aquel carro y pusieron ahí el arca. Y pusieron ofrendas de oro, de tumores, de ratones. Y llevaron como ofrenda en el carro, cierto, para que esa vaca trasladara, cierto, ese carro a tierra de Israel. Pero cuando llegaron a una ciudad de Israel, aquellos hombres que estaban ahí, que vivían en ese lugar, sabiendo que no podían tocar el arca, conociendo las escrituras, dice la palabra del Señor, que abrieron aquella arca. Y en esa ciudad de Israel murieron más de 50,000 hombres en ese lugar por abrir el arca de Dios, sabiendo que no podían hacerlo, sabiendo que no podían tocar aquella arca, lo hicieron.
No temieron a Dios, no temieron a su presencia, sino que vieron el arca como un simple cofre, hermano mío. Y hubo una gran mortandad en ese lugar. Dice que los hombres que estaban ahí decían: ¿cómo vamos a vivir con un Dios tan santo en este lugar? Y temieron al Señor, temieron a Dios esos hombres. Y enviaron, hermano mío, el arca de Dios a la casa de Abinadab. Santificaron a su hijo para que su hijo bajara el arca del carro y la pusiera en casa de Abinadab. Ahí estuvo esa arca. 20 años, dice la palabra del Señor, estuvo en esa casa. 20 años, hermano mío. Y no sucedió lo que sucedió en la casa de Obededón. No dice la Escritura si esa casa fue bendecida o no fue bendecida. No dice aquello, pero 20 años estuvo ahí y no pasó nada en esa casa. Yo he visto en mi caminar más de 25 años, no solamente aquí en diferentes congregaciones, hombres que llevan más de 15, 20 años y nunca ha pasado nada en sus vidas. Sus vidas siguen siendo igual que cuando estaban en el mundo. Han pasado más de 20, 25 años y ahí está su vida. Así está su vida. Y no es que Dios no haya querido hacer nada en sus vidas, sino que simplemente ellos no le han dado el valor a Dios que se merece el Señor. Ni han dejado que Dios bendiga sus vidas, les cambie y les transforme. Eso ha sido el problema. Ese fue el problema de Abinadab. Dice que en el reinado de Saúl, Saúl no se acordó del arca de Dios. Nunca se acordó, reinó, hermano mío, el tiempo que reinó. Nunca se acordó que el arca estaba ahí en casa de Abinadab. Nunca se acordó de aquello. Y su reinado fue sin el arca, hermano mío. No se acordó de aquello. Y yo pensaba, yo decía, por eso que su ministerio no prosperó. Porque guió a su pueblo en la carne. Guió a su pueblo de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo, cierto, al Señor. Tú y yo, Dios dejó su Espíritu Santo para que nos guiemos de acuerdo a su palabra. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl quiso hacer todas las cosas en la carne. Aún dice que presentó sacrificio cuando no tenía que hacerlo, porque habían sacerdotes que tenían que hacer sacrificio. Él pensaba que se hacía lo que él decía, pero no era así. No era de la forma que Saúl decía. Y fue desechado por Dios. Y después, cuando David llegó al reinado, dice que David propuso en su corazón los versículos anteriores. Propuso en su corazón, se acordó del arca de Dios. Aquel que escribió en su presencia y plenitud de gozo, se acordó del arca de Dios. Se acordó lo que el Espíritu de Dios hizo en su vida. Cómo el Espíritu Santo de Dios le llevó a matar un oso y a un león. Cómo el Espíritu Santo de Dios dirigió aquellas piedras para matar a aquel gigante. Y él quería que el Espíritu de Dios le guiara en su reinado y propuso en su corazón llevar el arca a la ciudad donde él estaba ahí en su reinado. Dice que juntó a los principales, a los capitanes de guerra, juntó a los sacerdotes y a los levitas y le propuso esto que estaba en su corazón, traer el arca a Jerusalén. Todos estuvieron de acuerdo y fueron a buscar el arca y a la casa de Abinadab. Pero David cometió un error la primera oportunidad. También quiso traer el arca en un carro nuevo, ¿cierto? Y Usa murió en ese momento porque no era de la forma que decía la palabra del Señor. Dios había escogido familias para poder traer el arca. Pero aquí, ¿cierto? David quiso traer el arca en un carro nuevo, con bueyes, pero se equivocó. A lo mejor tenía muy buenas intenciones. Las intenciones no sirven aquí, hermano mío. En el Evangelio las buenas intenciones no sirven. Esto es lo que sirve. Si tus buenas intenciones van de acuerdo a la palabra del Señor, sí sirve. Pero si tus buenas intenciones no están de acuerdo a la palabra del Señor, no sirven. No sirven, hermano mío. David tuvo buenas intenciones. Traer el arca, danzaban, alababan al Señor. Pero murió un hombre inocente, Usa, por tocar aquella arca. En la segunda oportunidad, David, al ver, hermano mío, al ver que la casa de Obededón había sido bendecido, intentó nuevamente traer el arca de Dios, pero ahora lo hizo
de acuerdo a cómo en su palabra está escrito. Y trajo el arca, ¿cierto? Aquellos hombres que habían escogido al Señor, trajeron el arca en sus hombres y presentaban sacrificio en el camino y alababan y bendecían el nombre del Señor, porque traían el arca a la ciudad de Jerusalén, porque estos hombres querían, hermano mío, que la bendición que había tenido Obed-Edom también llegara a su vida y a su familia. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Gracias, Señor. Bendita la presencia de Dios. Hoy día Dios está en este lugar. Gloria a Dios. A lo mejor han pasado los años, no sé cuántos años han pasado en tu vida. Y a lo mejor solamente has escuchado que tu amigo, que tu hermano, que tu familia ha sido bendecida. 20 años estuvo lamentando Israel, 20 años que estuvo el arca ahí en casa de Abinadab. 20 años estuvo ahí encerrada en una esquina sin ser considerada la presencia de Dios. Sin ser considerada la presencia de Dios. Tú y yo sabemos lo que es la presencia de Dios. Tú y yo sabemos lo que la presencia de Dios ha producido en nuestras vidas. Si su presencia no estuviera aquí, ninguno de nosotros estaríamos aquí, estaríamos en el mundo. Sin su presencia, caminaríamos como unos hombres carnales, fallando y desobedeciendo al Señor. Pero su presencia nos ha cambiado, nos ha transformado. Hoy día lo que tú y yo somos es gracias a su presencia, a lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestra vida. A lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestra vida. 20 años de lamento. 20 años guardada el arca ahí en casa de Abinadab. 20 años que no pasó nada en Israel. Eso es lo que quiere el diablo. Que no pase nada en la casa de Dios. Que nadie se convierta, que nadie cambie. Eso es lo que quiere el diablo, que pasen los años y que nadie sea sanado, que nadie sea restaurado, que nadie se salva. Y él sabe, el diablo sabe que si no está su presencia, así va a ser. Que nos vamos a levantar y vamos a volver atrás y así va a ser nuestra vida. Volviendo al mundo y volviendo a la casa de Dios, porque nada se va a producir en nuestra vida. 20 años de lamento. 20 años lamentándose el pueblo de Dios. 20 años sin sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros llegamos a este lugar, yo le digo, Señor, tú me acostumbraste a sentir tu presencia, Señor. Tú me acostumbraste a sentirte, Señor. Cuando no te siento, pareciera que estoy muerto. Me siento seco, Señor. Escudriña mi corazón, le digo, Señor. Si hay algo que impide que tu presencia esté en mi vida, si te he entristecido, perdóname, Señor. Pero yo quiero irme con tu presencia, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Cuando siento tu presencia me siento vivo, Señor. Cuando siento tu presencia en mi vida, siento gozo en mi corazón. Siento gozo porque tú estás conmigo, Señor. Porque tú estás conmigo. 20 años sin ver un milagro. 20 años que los muros no caían. 20 años que el pueblo de Israel no veía una victoria. 20 años que el mar, que los ríos no se abrían. ¿Cuántos años llevas tú que no has visto un milagro en tu vida? Que tu vida no ha cambiado, que has luchado con tu fuerza. Pero hoy día Dios quiere que tú te lleves el arca a tu hogar, a tu casa, hermano mío. Si tú hoy día tomas la disposición que tuvo David, hermano mío, tu casa, tu vida va a ser bendecida. No tengas temor. Hoy día Dios está aquí. Si tú hoy día quieres llevarte esta arca, la presencia de Dios, a tu hogar, yo te invito en esta mañana que tú eleves tu oración a Dios. Y que hoy día, como Moisés, cuando Moisés elevó su voz ahí en el tabernáculo y le dijo, Señor, yo no quiero que un ángel me guíe, Señor.
Yo no quiero que un ángel me guíe, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Dile tú al Señor en esta mañana: si tu presencia no ha de ir conmigo a mi casa, no quiero salir por esa puerta, Señor. No quiero salir de esa puerta, porque el enemigo me puede estar esperando y me puede hacer caer, me puede hacer volver atrás. Y yo no quiero volver atrás. Yo no quiero fallarte, Señor. Yo no quiero hacerlo. Dios hoy día está aquí. A lo mejor tú te haces la pregunta: ¿cómo puedo llevar el arca a mi casa? A lo mejor hoy día alguien te invitó. Hoy día alguien te hizo esta invitación y llegaste a este lugar. ¿Sabes una forma de que tú puedas llevar la presencia de Dios a tu casa? El primer paso es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él. Y no solamente creer, aceptarle. Aceptarle con todo tu corazón. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor tú estás preguntando en tu corazón: ¿qué debo hacer para llevarme la presencia de Dios a mi hogar? Cree en mi Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Yo quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Si hay alguno que nunca haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, esta es la mañana. Hoy día ha llegado la salvación a tu casa. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, levanta tu mano. A lo mejor llevas años congregándote. A lo mejor llevas tiempo visitando la iglesia, pero nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy día es la oportunidad. Hoy día es la oportunidad. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Levanta tu mano para orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por ti. Si nunca has recibido a Jesús, esta es la oportunidad. ¿Hay alguien que nunca haya recibido a Jesús? Levante su mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Gloria a Dios, hay una mano levantada. Siga orando, por favor, ahí. Siga orando, hay otra mano levantada. Hay otra mano levantada. Siga orando, por favor. Siga orando, siga usted clamando ahí en el Señor. Hay 3 manos levantadas. Yo quiero que pasen para acá. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por las personas que levantaron su mano. ¿Hay alguien más que nunca haya recibido a Jesús? Pase, hermano, usted que levantó su manito. Venga para acá. Mi hermana que levantó su mano ahí atrás, venga, no tenga miedo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que nunca haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Esta es la oportunidad que Dios. No salga sin Jesús de este lugar. Nuestra vida es como una neblina que hoy aparece y mañana desaparece. Hoy día Dios le está dando esta oportunidad de que usted vuelva a casa con Jesús. Con Jesús. Jesús quiere volver con usted a su casa. Jesús quiere bendecir su vida. Jesús quiere bendecir su hogar. ¿Hay alguien más? Quedan algunos segundos. ¿Hay alguien más que nunca haya aceptado a Jesús? ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le insisto con esto? Porque yo llevaba 1 año congregándome. 1 año, hermano mío. Y sabe, antes de bautizarme, tenía esto en mi corazón. Nunca había aceptado a Jesús públicamente. Nunca lo había hecho. Me congregaba en una congregación pequeña, pero nunca había hecho esta oración de fe. Y antes de bautizarme, me acerqué donde el pastor, donde me congregaba, y le dije: pastor, nunca he recibido públicamente a Jesús como lo dice su palabra. El pastor me dijo: pero hijo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Pero ¿por qué? A lo mejor usted se hace la pregunta: ¿por qué tengo que hacerlo públicamente? Porque de los valientes es el reino de los cielos. Porque Jesús entregó su vida en esa cruz públicamente. Todos le vieron en ese lugar entregar su vida por ti y por mí. Es necesario hacerlo públicamente. Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque los que se avergüenzan de Él aquí en la tierra, Él se avergonzará delante de los ángeles y le dirá a los ángeles: no les conozco, no les conozco.
Hay alguien más que quiera recibir a Jesús. A lo mejor lleva tiempo congregándose y nunca lo ha hecho. Pasa a este lugar. Venga, hija, no tenga miedo. Esta es la oportunidad. Gloria a Dios. Cuando aceptamos a Jesús Gloria a Dios. como nuestro Señor y Salvador, Señor, amén. pasamos de las Gloria a tinieblas a su luz admirable, de la esclavitud a la libertad. Somos libres porque Él nos liberta. De la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a su luz admirable. Hoy día va a suceder algo hermoso en este lugar, pero no quiero orar. Hay alguien más, sé que hay alguien más. Vi a alguien que levantó la manito allá atrás. Pase, hija, tráigamela, venga, quiero orar. No tenga miedo, venga. No tenga miedo. Hoy día ha llegado la salvación a su hogar. Jesús le dijo a Zaqueo, 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 hoy día desciende, le dijo a Zaqueo, porque hoy día quiero posar en tu casa, Zaqueo. Sí, Señor. Hoy día Zaqueo abrió las puertas de su casa. Quédese por ahí, quédese. De lo que es separadita, no, quédese separadita. Hay alguien más. Hay alguien más que a lo mejor lleve tiempo congregándose y que nunca haya aceptado a Jesús públicamente como su Señor y Salvador. Esta es la oportunidad. Hoy día es la oportunidad. Sé que está luchando en su corazón. Yo luchaba ahí en mi corazón. Yo luchaba atrás, no podía pasar. Pero ese día lo hice públicamente antes de bautizarme. Acepté a Jesús delante de toda esa congregación. Y lo hice como mi Señor y Salvador. Ese día la salvación llegó a mi vida. Ese día la salvación llegó a mi vida, a mi casa. Ese día volví con Jesús a mi casa. Ese día volví con el arca a mi casa. Y mi casa empezó a ser bendecida. Y mis hijos empezaron a ser bendecidos. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque la presencia de Dios estaba en mi casa. Vamos a orar. Yo quiero que aquellos que van a recibir a Jesús repitan conmigo esta oración, que es la oración de fe, que cada domingo lo hacemos en la cárcel. Cada domingo en la cárcel alguien levanta su mano y dice: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Repita conmigo esta oración: Señor, yo creo que Jesús es el Señor y que vino a este mundo a dar su vida por mí en esa cruz. En esta mañana abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Jesús resucitó entre los muertos y hoy día está a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por perdonarme de todos mis pecados y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quédese ahí. Le voy a pedir a mis hermanos que mi hermano Rodrigo, por favor, que me ayuden a orar por esto. Mi hermana Romina, mi hermano Luis, mi hermano Jorge, por favor, ayúdenme a orar por estas hermanas que han recibido a Jesús. Que han recibido a Jesús. Recíbanle en esta mañana. Son sus hermanas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. La salvación. Hoy día se llevan la presencia de Dios a sus casas. Ahora quiero hacer una invitación a las familias, a los matrimonios que hoy día están aquí, que quieran llevar esta presencia a sus casas. Yo quiero que usted tome a su esposo, a su esposa y se esfuerce hoy día. Si usted quiere, si usted propone en su corazón, como lo hizo David, traiga a su esposa, traiga a sus hijos y quédense aquí en este lugar. Aleluya. Traiga a su familia. Gloria a Dios. Traiga a su familia. 20 años. Aleluya. No sucedió nada en la casa de Abinadab. 20 años. Pero
en 3 meses, la vida de Obededón y su familia fue bendecida. En 3 meses, cuando Obededón le dijeron que el arca iba a llegar a su casa, yo creo que Obededón preparó aquel lugar, lo limpió aquella habitación, porque lo más grande, lo más sagrado iba a llegar a su casa. Lo más sagrado, el Espíritu Santo de Dios se va a ir contigo y va a llegar a tu casa. Y tú tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo. Pasa con tu familia. Si no está tu familia, por la fe pasa a este lugar. Cuando está la presencia de Dios, los muros caen, el mar se abre, hay milagros. Hoy día van a haber milagros en este lugar, porque su presencia está aquí, porque su Espíritu está aquí. Adora a Dios. En tu intimidad, Señor, ahí donde está, donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad, la presencia de Dios. donde sé que te voy a encontrar. En 3 meses vamos a tener noticias. Si tu presencia En 3 meses conmigo vamos a no tener va, noticias. yo no Que algo voy a pasó en tu ningún casa. lugar, no En quiero 3 llegar. meses, que algo pasó en tu No voy vida. a llegar. En 3 meses Dios va a dar testimonio. La Si gente tu va a ver que algo presencia pasó en tu conmigo no casa. va, Que algo pasó yo en tu no casa. voy a ningún Paulito, lugar, no quiero Paulito llegar. Contreras dijo, No en 3 voy a meses llegar. vas a tener noticia que algo pasó en tu casa, hijo. Que Dios algo hizo en tu casa, hijo. Yo no voy Que Dios algo hizo con tu familia, hijo. Algo va a suceder, hijo. Algo Dios va a hacer contigo, hijo, con tu familia. Algo Dios va a hacer con ustedes. Algo Dios va a hacer. Adore a Dios en esta mañana. Adore a Dios. Estamos en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Daniel, hermano Daniel, pase aquí. Por la fe traiga a su familia. Por la fe, tómela de su mano y traiga a su familia a este lugar. Daniel, en 3 meses vas a ver la respuesta de Dios. En 3 meses, hermano mío, Dios algo va a hacer en tu familia. Dios algo va a hacer en tu familia. Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer. La presencia de Dios algo va a hacer, Daniel. Algo va a hacer en tu familia. En 3 meses algo va a pasar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde esté, abrace a su familia. Hoy día usted es obededor. Hoy día usted es obededor. Hoy día usted representa a la familia de Obededor. Usted representa a la familia de Obededor. Imagínese lo que sentía Obededor cuando el rey le dijo: Obededor, el arca se va a ir a tu casa, porque nadie quiere tenerla, porque nadie le ha abierto las puertas de su casa para que el arca esté ahí. Yo creo que Obededor se alegró. ¿Quién soy yo?, dijo Obededor, para que la presencia de Dios esté en mi casa. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde está. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo sé que estás aquí, Padre, porque es su palabra, Señor. Hoy día has traído salvación, Padre amado, a este lugar, Señor. Has traído sanidad, Padre amado. Hoy día los muros se caen, Señor. Hoy día lo imposible se hace posible, Señor. Cuando estamos en tu presencia, estamos completos, estamos plenos, Señor.
Hoy día la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hoy día el gozo, la alegría, Señor, de ser tu hijo. Inunda la vida de esta familia. Padre amado, en el nombre de Jesús, su palabra se hace real en su vida. Hoy día en su presencia, Señor, los enfermos son sanados, Padre amado. Hoy día en su presencia, Señor, los enfermos son sanados. Hoy día en su presencia, los oprimidos son libres. Hoy día en su presencia, Padre amado, todo espíritu de pobreza se va de los hogares, Señor. Toda maldición se va de los hogares. En tu presencia, Padre amado, estamos en tu presencia. En tu presencia, Padre. En tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Los matrimonios son bendecidos. Gloria a Dios. Los matrimonios son bendecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Señor. En tu presencia se deshace toda obra del diablo, Señor. Gloria a Dios. Toda obra del diablo, Gloria a Señor. Dios. Padre amado, en el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga en esa misma posición. Hay una alabanza, nena, que cantábamos delante, que era nueva. Yo quiero que adoremos al Señor. Hoy día tú y yo somos el pueblo de Dios. Hoy día estamos en una batalla. A lo mejor tu batalla estaba perdida, Aleluya. pero hoy día llegó la presencia de Dios aquí. Gloria a Dios. Y la presencia de Dios te va a dar la victoria. Gloria a Te Dios. va a dar la victoria. Esta promesa es para ustedes. Esta promesa es para ustedes, le dijo Pedro. Aquellos que escuchaban. Es para ustedes, es para sus hijos. Es para sus hijos. Esta promesa hoy día es para ustedes. Es para nuestros hijos. Es para nuestra familia. Le invito a adorar a Dios en su presencia.